Y hay una cosa muy importante que hemos siempre conversado acá en Última Mirada y que la habíamos dejado un poco de lado a raíz de un montón de otras cosas, incluyendo, por cierto, lo que pasa en Rusia y las situaciones de la pandemia, pero que tiene que ver con la situación del cambio climático. Y acaba de salir hace muy pocos días este informe intergubernamental de cambio climático que de alguna manera anticipa la situación que eventualmente hay que tener en cuenta en torno a esta situación, y no es para nada halagüeña. Y vamos a conversar con Paulina Aldunce. Ella es parte del IPCC, es autora líder de este gremio, ¿cómo llamarlo?, de expertos en una situación que de pronto se vino encima. Y yo me acuerdo, quizás algunos son más jóvenes, pero yo me acuerdo cuando ya en la universidad muy tempranamente se hablaba del Club de Roma y de estas situaciones que tenían que ver con los cambios y las cosas que se anticipaban en torno a la situación climática, hasta que de pronto llega la cosa ya mucho más seria. Y hoy día, por lo menos que yo sepa, si es que alguien sigue negando el cambio climático, son muy minoría. Sí. Pero lo que sí es cierto es que cada informe del IPCC parece como la antesala de un futuro extraordinariamente duro. Sí. Paulina, cuéntanos un poquitito sobre este último y cómo está Chile en esta situación. Además, eres académica de la Universidad de Chile, que eso siempre hay que decirlo. Bueno, primero que todo, antes de contarte lo que tiene este informe, los contenidos de este informe, es importante saber un poco el contexto de este informe. Este informe de las Naciones Unidas está basado en más de 34.000 artículos científicos. Por lo tanto, todo lo que yo te voy a contar en esta entrevista no es una opinión personal como científica, sino que está basado en más de 34.000 artículos científicos. Por lo tanto, todo lo que se diga acá es inequívoco en el fondo. Y el principal mensaje del reporte es que el cambio climático es una real amenaza para la humanidad y para el planeta y para la naturaleza, ¿ya? Y que es urgente que actuemos para poder asegurar un futuro habitable en el planeta. Ese es el principal mensaje de este reporte. Ahora, siempre de alguna manera se ha conversado y discutido que el cambio climático es un problema serio y que afecta, si tú quieres, más directamente a las personas alrededor del mundo en cosas muy puntuales, en la presencia o no presencia del agua, en la situación de determinados cambios climáticos muy fuertes que tienen que ver con, qué sé yo, tornados, huracanes, en fin. Pero tú estás yendo un poco más allá. Tú dijiste que aquí hay una posibilidad, en este informe, una posibilidad de situaciones que tengan mella y afecten sinceramente el planeta completo. Ahora, absolutamente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Porque los tiempos a veces se dan en décadas o en siglos. Y mucha gente dice, mira, sí, puede ser grave, pero ya para ese entonces o yo no voy a estar o va a haber un invento que va a haber solucionado el problema. Ni lo uno ni lo otro, en realidad. Lo que pasa es que ya hemos aumentado en 1,1 grados Celsius, ¿ya? Pero esto desde la era preindustrial. Y se espera que en las próximas 2 décadas lleguemos al 1,5. ¿Tú te imaginas un planeta, si ya con un 1,1 estamos en los problemas que estamos en llegar a 1,5 en las 2 próximas décadas? Si nosotros reducimos los gases de efecto invernadero bruscamente y en todo el planeta hoy, lo más seguro es que igual vamos a llegar a ese 1,5. Pero la pelea está en llegar por lo menos temporalmente a ese 1,5 y poder revertir y bajar la temperatura y que no siga subiendo. Un planeta en un 1,5 va a estar en problemas serios, va a estar en problemas serios de seguridad alimentaria, de seguridad en recursos hídricos, problemas de salud, muchos eventos extremos como inundaciones, lluvias extremas, huracanes, tormentas, sequía.
Y si realmente no hacemos el esfuerzo de la reducción fuerte, vamos a superar los 2 grados Celsius. Y sobre 2 grados Celsius, entre otras cosas, van a haber efectos irreversibles, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, que se va a esperar siglos para poder revertir ese efecto. O sea, es casi irreversible. Y también, por ejemplo, después de los 2 grados Celsius van a haber muchos cultivos fundamentales para la vida y la alimentación de los humanos que en muchas partes del mundo no se van a poder cultivar. Déjame tratar de meter en todo eso que acabas de decir una, pero mínima variable media optimista. También es cierto que ha habido una preocupación en diversos países y en diversas áreas por abordar este asunto en serio. Por ejemplo, muchos países, particularmente en Europa y también en algunos estados en Estados Unidos, han tomado la decisión de que a partir de un determinado año no se acepta que se adquieran autos a combustible, sí, y que tienen que ser todos eléctricos. Ha habido quizás mucho menos que, por ejemplo, para la pandemia. En la pandemia, que tiene como característica esencial que la vacunación tiene que ser lo más amplia posible, porque no es cosa de que tú te jactes de tener a todo tu país vacunado, si es que cada vez que alguien sale fuera del país eventualmente vuelve contagiado o es posible de que se produzca una situación de ese tipo. En el caso de las situaciones del cambio climático y todas estas cosas que tú auguras, ¿cuáles son los caminos de interconexión planetaria para poder trabajar así como uno, digamos, y no estemos haciendo cosas que eventualmente lo que se mejore por aquí se pierde por acá? Claro, mira, el cambio climático, responder al cambio climático está como en 2 avenidas en el fondo. Uno es lo que llamamos la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Y otra es la adaptación, que es cómo nos ajustamos y respondemos a los impactos, ¿ya? Muchas personas se concentran en lo que es la mitigación, en la reducción de gases de efecto invernadero, que es fundamental. Pero los impactos del cambio climático ya se están produciendo y necesitamos urgentemente aumentar la adaptación. Uno de los mensajes que da el reporte es que estamos atrasados y que además, y este es un punto muy importante, la adaptación se está dando de manera inequitativa, ¿ya? Que en algunos países hay más adaptación y en otros menos, que en algunas porciones de la población hay más adaptación y en otros menos. Y adivina en qué partes de la población y en qué parte del mundo hay menos adaptación. En aquellos países donde hay mayor pobreza, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy importante que hagamos esfuerzos internacionales que además vayan persiguiendo, seguramente tú lo sabes, los objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos, de los objetivos de desarrollo sostenible, es la reducción de la pobreza. Entonces el cambio climático no se puede ver como algo aislado. El cambio climático tiene que verse como un tema transversal. Y lo que se promueve también en este informe es lo que se llama un desarrollo resiliente al clima. Es decir, que seamos capaces de salir lo mejor parado posible de este cambio climático, pero que a la vez lo persigamos de una manera resiliente. ¿Y por qué? Porque este informe, otra de las cosas que subraya, ¿no es cierto?, que enfatiza y que estudia de mejor manera, porque este es el 6º informe, llevamos 5 anteriores. Sí. Y este informe, una de las diferencias, tiene varias diferencias con el anterior, es que estudia muy en profundidad la relación entre lo humano, lo ecosistémico, incluida la biodiversidad, y el cambio climático. Y se hacen muchas relaciones que antes no se hacían. Y que es como se debe ver, porque es un reduccionismo ver el sistema humano, el sistema, ¿no es cierto?, ecológico y el cambio climático por allá arriba. Están muy interconectados. Y te doy un ejemplo específico. Un ecosistema sano puede dar servicios ecosistémicos de mejor manera para adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, la provisión de agua. Entonces, también es importante que estos esfuerzos no solo se hagan a nivel internacional, sino que a nivel nacional, pero con una comprensión mayor de cómo funciona el sistema. Fíjate que mientras tú estabas hablando de cómo la cosa a veces tiene
partes donde pasan cosas que en otras partes quizás no pasan todavía y que por lo tanto hay ciertas dilaciones en lo que hay que hacer. Estaba acordando de una película que vi hace poco, creo que fue en HBO, que tenía como amenaza un asteroide gigante que venía y que era de una magnitud tal que había que destruirlo. Pero no podía ser destruido solamente por un tipo de situación, porque era tan grande, que era gigantesco, por lo tanto todo el planeta se organiza de alguna manera para que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, contribuya a generar las situaciones que enfrentan este asteroide. Y finalmente no les voy a contar cómo termina ni una cosa, pero en fin. Pero para los efectos prácticos, ¿cuál es la ventaja para que todos se organizaran respecto de este asteroide? La ventaja es que tú sabías que era una cosa que en algún momento dado me ibas a mirar para arriba y lo ibas a empezar a ver. Y por lo tanto lo tenías tan presente que estabas dispuesto a hacer algo al respecto para que no te destruyera. Sin embargo, en este caso, cuando las cosas son más lentas, cuando las cosas son espaciadas, cuando tú caminas en la ciudad y no ves nada distinto a lo que viste el año pasado, y cuando la rutina, que siempre de alguna manera es una adversaria de las decisiones urgentes, tú ves que estas cosas se hacen, unos países lo hacen, otros países no lo hacen, otros no tienen plata, otros no les ayudan, otros no creen, en fin. ¿Cómo se organiza una situación para enfrentar planetariamente una amenaza planetaria? Bueno, a través de la cooperación internacional, sin lugar a dudas. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático tiene dos brazos. El científico, que es el IPCC, que hace los estudios, y bueno, el de toma de decisiones internacionales, que son las famosas COP, ¿no es cierto? Que nosotros organizamos la COP25 hace 3 años atrás. Y ahí se llega a acuerdos y a compromisos. Y cada país se compromete, y se compromete en términos de mitigación, que era lo que yo te contaba en reducción de gases de efecto invernadero, y de adaptación. Y se comprometen a ciertos compromisos que logran un cambio global determinado. La meta, por ejemplo, del Acuerdo de París, que es el acuerdo vigente hoy en día de cambio climático, es no superar el 1,5. Y si se supera el 1,5, que lamentablemente se va a superar en 20 años, no superar los 2 grados Celsius. Para eso, todos los países tienen que hacer sus contribuciones nacionales determinadas, las famosas NDC. Y ahí se dice, yo voy a llegar a la carbono neutralidad en tantos años, por ejemplo. Yo voy a tener tantos planes de adaptación en tantos años. Estos van a ser los sectores en los que yo me voy a comprometer. Y toda la suma de eso hace un cambio global. ¿Qué es lo que tú me estás preguntando? Exacto. Y ahora déjame ponerte en aprieto. Te digo, sí, claro, pero mi negocio es la distribución mundial de combustible. Y yo voy a tener que pagar el costo de todos los cambios. Y bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque van a haber otras empresas que ya están muy adelantadas, que tienen electricidad para los vehículos, y resulta, ¿qué pasa conmigo? Bueno, es que por eso que todos los actores tienen que estar comprometidos. Tú como privado o el privado no puede asumir todos los riesgos, ¿no es cierto? Tiene que estar apoyado con subsidios, por ejemplo, o algún tipo de beneficio del Estado. Es un esfuerzo de todos. Esa es una muy buena pregunta. Pero lamentablemente, aunque él quiera seguir en ese negocio, en ciertos países no va a poder seguir siendo, por ley, por normativa. Bueno, ya hay. Alemania, entiendo que ha tomado la decisión que creo que a partir del 2025 solamente se pueden adquirir vehículos eléctricos. Claro. Pero yo insisto en un fenómeno que es humano, que es el fenómeno de la resistencia al cambio. Claro. La resistencia al cambio es real y se dilata y mucha gente tiene que hacer un cambio, si tú quieres, psicológico al respecto. Para que yo resista, tengo que convencerme que no es tan grave el problema. Claro. Porque si fuera tan grave el problema, tengo que hacerlo. Pero me tengo que convencer, y para eso encuentro a cualquier científico por ahí, cualquier paper por ahí que diga que esta cosa no es tan... Y lo claro. Muestro y me justifica por lo menos el no tener que hacer las cosas, si es que acaso eso no se compensa de alguna manera. Claro, pero aquí este informe del IPCC también es un informe que tiene
unas características bien particulares. El rol es, nos dan un rol a la ciencia de poder dar conocimiento para la mejora de toma de decisiones. Entonces, este informe tiene 1.637 páginas, pero hacemos también el esfuerzo de hacer lo que se llama un Summary for Policymakers, un resumen para tomadores de decisiones, que son solamente 32 páginas, pero están en un lenguaje no científico, que lo puede entender mucha más gente. Y ese yo te puedo dar por firmado que está en todos los escritorios, por lo menos de los ministerios de medio ambiente de todos los países. Entonces, ya no puede haber esa justificación que tú dices, en el fondo, porque el conocimiento está. Y ahí hay un punto súper importante que quiero relacionarlo a lo que decías anteriormente. La información es muy importante. Si no hay información y entregada en un formato entendible y digerible por la gente, la acción climática no va a pasar, porque solamente se va a estar tomando decisiones a nivel de gobierno. Pero la población, la sociedad civil, digamos, también tiene que tener esa información. Eso es muy importante. Tú dijiste una cosa que yo creo que es muy importante, de que golpea más este tipo de situaciones, este impacto, a aquellas sociedades que tienen focos de pobreza muy grandes. Porque, claro, tú tienes alternativas de dejar... qué sé yo, de cambiar tu auto por un eléctrico y comprarlo, que probablemente te va a costar más caro, si es que tienes los recursos para hacerlo, pero muchas personas no lo tienen y eventualmente o van a tener que dejar sus automóviles, que es mandatorio esta situación, o van a tener que cambiar a otro tipo de forma, que pueden ser transporte público, claro, pero que no era lo que estaban haciendo antes. Claro. Y eso siempre se ve en algunas partes cuando hay una cosa que abarca y que amenaza a toda la población, quienes están en una situación un poco más privilegiada que otras, se nota mucho la diferencia. Sí, claro. Claro, por eso uno de los mensajes, hay dos mensajes que pueden sonar muy románticos, pero que no son románticos, son bastante concretos, que el mensaje, que el reporte presenta. Uno es que el cambio climático, y de aquí para adelante, tiene que tener una manera de abordarlo, de responder, que se basa en la equidad. Ese es uno. Y las respuestas hay que darle mayor relevancia al nivel local. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las poblaciones más vulnerables son aquellas que tienen menores recursos económicos y, por supuesto, las poblaciones que están en pobreza. Entonces, si tú realmente quieres que la sociedad completa se pueda adaptar mejor al cambio climático, tiene que pasar por políticas públicas que sean de reducción de la pobreza, por ejemplo. Y por otro lado también el nivel local, porque siempre, claro, para los científicos y los que somos de ciencias sociales nos encanta hablar del nivel comunitario y trabajar con la gente a nivel local, y también muchas veces una cosa romántica, casi inocente, ¿no es cierto? Pero aquí es una cosa concreta. Las comunidades son las que están en la primera línea de recibir los impactos. El que está en su oficina en Santiago tomando decisiones en un ministerio, claro, se le va a complicar un poco su trabajo, pero el que va a sufrir, el que sufre es el agricultor, que ya no puede regar. Y entonces es él al que hay que apoyar para que pueda responder. Entonces el nivel local es muy importante para empezar a responder, sobre todo en la adaptación al cambio climático. Entonces ese es un aspecto también, son dos aspectos muy importantes de este reporte. Sí, es bien interesante porque uno podría hacer un parangón de esto que tú estás contando con otras situaciones donde tú tienes que estar en condiciones de cambiar tus formas de vida para poder hacer. De hecho, estamos en medio de eso a través de la pandemia, sí, en todas partes del mundo, y eso te ha obligado a ti a procesos vacunatorios, te ha obligado a ti a salir con mascarilla, a tener distanciamientos físicos, cosas que no son agradables después de un cierto tiempo. Sí, pues. Personas de una determinada edad que los limitan en términos de su movilización durante un tiempo, confinamientos, en fin. Y ahí tú ves, además, que existe una mirada central, en este caso que son los gobiernos, que generan eso con la expectativa de todos de que esto es una cosa transitoria, que ya tuvimos alguna vez muchas pandemias atrás, ya tuvimos, qué sé yo, epidemias de cólera, epidemias de otras cosas, y por lo tanto se tiene la idea de que esto es relativamente pasajero. Pero con el caso del cambio climático, uno siempre como que tiene la sensación de que, chuta, esta puede ser la definitiva. O sea, el cambio climático vino para quedarse, ya no hay vuelta atrás.
Lo que pasa es que tenemos que desacelerar el cambio climático. Pero incluso si dejáramos de emitir gases de efecto invernadero hoy en el planeta, el clima sigue cambiando, porque los gases se retienen en el sistema climático, en la atmósfera. Hay varias cosas que tú has dicho que a mí me encantaría volver. Por ejemplo, esto de que el cambio climático es una cosa del futuro. Claro, antes decíamos, pucha, en 100 años, a fines de siglo, podríamos llegar a los 3 grados, a los 4 grados. Ahora te estoy diciendo 20 años. 20 años vamos a llegar al 1,5. Ya no es una cosa de tan futuro. A ti te va a tocar y a mí me va a tocar, esperemos. A nuestros hijos, ¿para qué decir? A ti pero, más que a mí. Pero no es una cosa que, digamos, es para las próximas generaciones, no. Y el aumento sostenido de la temperatura era algo que nosotros veíamos hacia el futuro. Pero también están todos los impactos actuales, que son principalmente por el aumento de la frecuencia y la magnitud de los eventos extremos, como marejadas. Mira las marejadas que tenemos en Chile. Siempre habíamos tenido, pero no la cantidad que hemos tenido y de la severidad que hemos tenido. ¿Por qué? Porque el cambio climático también influye en el comportamiento de los vientos. ¿Para qué decir la sequía? Llevamos 12 años de sequía, una mega sequía. La más severa en términos de extensión temporal y en términos de extensión geográfica en Chile. Y los estudios dicen que el 25% de la severidad de esa sequía es debido al cambio climático. Sería otra historia si no tuviéramos el cambio climático con esa sequía específica. ¿Para qué decir las inundaciones y todo eso? Y eso está pasando hoy día. Entonces el cambio climático ya no es algo del futuro, es algo del futuro y algo del presente. Sí. Ahora, no sé si planteártelo como algo que se debe hacer en el futuro o hay que hacerlo al tiro, pero con el cambio climático todo hay que hacerlo al tiro. Sí, es verdad. Pero este informe intergubernamental, el IPCC, ¿entrega pautas de qué hay que hacer? Buenísimo el punto, porque la verdad es que una de las cosas, el mensaje este que yo te decía, que la humanidad está en riesgo debido al cambio climático y la naturaleza también, y que para asegurar un futuro tenemos que actuar hoy día, el informe te da la esperanza porque te ofrece soluciones. Estudia todas las soluciones o todas las soluciones reportadas en la literatura científica con respecto a cómo adaptarse al cambio climático. Entonces también no solo habla de los impactos de la vulnerabilidad y del riesgo, sino que también habla de cómo adaptarnos. Y eso es muy importante. Ahora, ahí hay un punto, y vuelvo a hacer el parangón con la pandemia, que es bien interesante, porque no cabe la menor duda que hay montones de países que eventualmente pueden tener la conciencia muy clara respecto de lo que se viene encima y quieren cambiar su infraestructura productiva y su serie de cosas, pero para los efectos prácticos, tú lo acabas de decir, que 10, 12 países del planeta lo hagan no implica que el problema se soluciona, tal cual como siempre se ha dicho que se vacune, qué sé yo, Europa, algunos países de América Latina y Estados Unidos, pero que haya grandes posibilidades de contagio en África, en Asia, en fin. Bueno, sigue manteniendo el problema. La idea es que aquí haya una situación global de funcionar. Y nosotros últimamente, no sé si te has dado cuenta, particularmente por una invasión rusa a Ucrania, no somos dados a dejar las formas clásicas de eliminación de problemas, que son básicamente o aislar algo o aniquilarlo. Mira, me encanta que te hayas metido en eso, porque mi especialidad es la transformación, toda la teoría de la transformación que está tomando mucha fuerza en el tema de cambio climático. Einstein, para que tú te hagas un ejemplo, él ya decía, no podemos solucionar los problemas actuales pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y se relaciona a algo que tú también dijiste antes, no nos gusta cambiar, no nos gustan los cambios. La adaptación de pequeños cambios, que se llama, ¿no es cierto?, adaptación incremental, tiene límites. Cuando la severidad, la complejidad y la incertidumbre de los impactos pasa cierto límite y es mayor, esas pequeñas adaptaciones incrementales ya no son suficientes. Y la única salida es la transformación, nos guste o no nos guste. Y esa transformación nos va a incomodar un poco algunas veces, otras veces va a ser más fácil, pero no la podemos evitar. Lamentablemente. ¿Qué implica, por ejemplo, así si tú tuvieras que dar un par de ideas que de alguna manera tú creyeras que tienen inevitablemente que ser parte de la transformación? ¿Qué ideas serían esas que hoy día no están, por ejemplo?
por ejemplo, en términos de equidad, por ejemplo, políticas públicas de real reducción de la pobreza. Hay muchas cosas que están, pero se están haciendo poco, se están haciendo mal o no se le está dando la importancia. Por ejemplo, sistemas realmente participativos, ¿ya? En todo lo que es el diseño y la implementación de la adaptación. No sacamos nada los investigadores con ir y decirle a la gente, yo te estudié a esta área, yo sé cómo tú eres vulnerable y sé cómo te tienes que adaptar. O lo mismo los gobiernos. Una participación real es, por ejemplo, una transformación. Porque en los países y en nuestro país tampoco se da una participación real. Se pregunta cuando se hace un plan de adaptación en distintas etapas y qué sé yo, pero la construcción misma, o sea, imagínate un agricultor que conoce lo que se llama el conocimiento local, ese es otro mensaje importante, el conocimiento local. Uno como científico puede hacer modelos, puede estudiar, puede escribir y qué sé yo, pero la persona que sabe por dónde baja el río cuando hay una lluvia extrema, o cuánto sufren sus animales, que ha vivido ahí toda su vida y que ha escuchado las historias de sus abuelos y sus padres, tiene un conocimiento que el científico no lo va a tener. Entonces, otra transformación es que los científicos se bajen de su pedestal, ¿no es cierto?, y reconozcan que el conocimiento de las personas es tan valioso como el conocimiento científico y que la única manera de responder a las complejidades del cambio climático es cuando tú haces conversar e integras esos conocimientos. Sistemas que puedan hacer eso son transformativos, porque estamos acostumbrados a andar cada uno por su lado. ¿Se puede? No, yo no digo que no se puede. Yo digo como mi papá decía eso. Yo no digo que no se puede, yo digo que es jodido. Sí, es complicado. Es complicado. Pero hay metodologías en la ciencia, como la investigación-acción, por ejemplo, que apuntan a eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Démonos unos 3 meses, 4 meses, a ver si se producen algunas cosas que eventualmente podamos detectar que van en la dirección de las transformaciones positivas que se tienen que hacer. Y conversamos de nuevo. Ya. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Chao.